Bien, hermanos, muy buenos días. Con cada uno de ustedes les damos una cordial bienvenida en esta mañana por este canal, quien nos van a estar mirando y observando o nos están viendo el día de hoy. Quiero agradecer a Dios porque todavía nos mantiene con salud, con vida y todavía estamos haciendo la obra de Dios. Bien, quisiera que abran su Biblia en Primera de Pedro. Hoy ya vamos a comenzar a estudiar dos versículos de primera de Pedro. Sí, vamos a comenzar hoy ya a estudiar. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la Biblia así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación en el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Eso es lo que dice esos dos versículos que vamos a analizar hoy. Esto ya sería nuestra lección número 2, sería el inicio de la vida cristiana. El inicio de la vida cristiana, es decir, la idea, el pensamiento de quién es, que haya una Biblia, que haya iglesias, que haya creyentes. ¿De quién fue la idea? No es la idea de un ser humano, es la idea de Dios. Y esto se gestó no en el presente que estamos hoy, sino en la eternidad. Fue la idea de Dios, y estos dos versículos nos van a dar a nosotros el inicio de la vida cristiana. De lo que usted cree no es temporal, ya se planeó desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio, a los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos. La palabra cristianos no era un halago, era un insulto a aquellas personas que han creído en Jesús. A propósito, la palabra cristiano significa pequeños cristos. No se les conoció por su doctrina ni por su posesión a ciertas cosas como características eran secundarias, sino por su relación con Jesucristo. El cristiano no es una religión, es una relación con Jesucristo. La palabra cristiano aparece solo 3 veces en la Biblia. Solo aparece 3 veces la palabra cristiano. Vamos a revisarlo en esta ocasión. La primera aparece en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 16. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En una iglesia gentil se les llamó a estas personas cristianos. Ahí aparece la primera vez la palabra cristiano. Luego vuelve a aparecer en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La expresión que dice Agripa es un rey, cuando él dice, la expresión dice, por poco me persuades a ser cristiano, hay que interpretarlo en dos maneras. Puede ser, faltó poquito para ser creyente, ser un cristiano, o le estaba diciendo, con este poquito tú crees que me voy a convertir, lo que le está diciendo, pero ahí aparece la palabra cristiano. Primera de Pedro, en nuestro libro, que ya estamos empezando a estudiar este libro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay dos maneras que el cristiano sufre. Bueno, quiero hacer eco la palabra cristiano ahí. El cristiano sufre por dos cosas: por malhechor o porque hace las cosas bien. Entonces, por ahí tenemos dos alternativas ya. Si usted hace las cosas bien y dice, y está sufriendo, es por causa de Cristo y su justicia.
Pero si usted padece por causa de sus pecados, de su vida desorganizada, hay problemas. Bien, en realidad al principio fue un sarcasmo para atacar a los creyentes. Entonces cuando le decían, es un cristiano, era un insulto. No se refería a la doctrina ni a las conductas de los cristianos, sino que se aplicaba a los creyentes que eran conocidos por su relación con Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver. Bien, pero ahora Pedro da una descripción de las personas a quienes está escribiendo Pedro en el versículo 1, versículo 2. Subraye las 7 palabras claves de esta descripción. Las grandes palabras, por ejemplo, reorganizadas son elegidos, presciencia, sangre, santificados, obediencia, extraños, dispersos. En esos 2 versículos que hemos leído, como creyentes podemos preguntar, ¿cuándo y dónde comenzó el trabajo de la gracia de Dios? Empezó no cuando cuando Adán y Eva pecaron, sino empezó antes de la fundación del mundo. La respuesta es en el corazón de Dios. Está en 1 de Pedro 1:2. Lejos en la eternidad, porque la salvación de un pecador es obra soberana de Dios. La idea de salvar, la idea de santificación, la idea de glorificación, la idea de estar con Dios por la eternidad es la idea de Dios, no del ser humano. Y hoy vamos a avanzar en 3 cosas y espero poderlo hacer. Nuestra pregunta sería, la vida cristiana se manifestó desde la eternidad. La vida cristiana se manifestó desde la eternidad. La vida cristiana se manifestó desde la eternidad. ¿Y con quién? Con este personaje. Con Dios Padre. Con Dios Padre. La vida del creyente fue manifestado con el Padre, con Dios. En el versículo 2, la primera parte del versículo dice así. Ahí está para sustentar lo que le estoy diciendo. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre. Presciencia, conocimiento por anticipado. Planeó por anticipado antes que todo esto exista. Entonces, la idea de la vida cristiana, de ser hijos de Dios, se manifestó en la eternidad con Dios Padre. Este no es idea de un grupo, idea de una religión, no es así, de los políticos, esta es idea de Dios y empezó con Dios Padre en este pasaje que lo estamos viendo. También, por ejemplo, me tiene que acompañar usted para leer, por ejemplo, Efesios capítulo, mire por favor, ahí nomás, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Yo le voy a dar lectura en este caso, en el 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces ahí dice que antes de la fundación del mundo. Luego también se menciona en Apocalipsis. Pero quiero esta expresión, por favor. Dios el Padre, el autor del plan de salvación, en el conocimiento previo, transmite no solo la idea de tener conocimiento previo, sino que incluye la idea de la elección. La palabra elección también es salvación, de acción deliberada, de un trasfondo del conocimiento, del pasaje que hemos leído, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Sabiendo todo acerca de mí y de mi pecado, de mi fracaso, mi debilidad, el Señor eligió la forma
cómo salvarnos. O sea, antes que el mundo existiera, antes que usted y yo existiéramos, Dios ya nos conocía por anticipado. En la eternidad pasada, fuimos elegidos por Dios, el Padre, quien puso nuestro nombre en su libro de la vida. Eso está en Apocalipsis. Acompáñeme, Apocalipsis capítulo 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Todo eso Dios lo planeó. Todo eso Dios lo ha planeado, Entonces, en primer lugar, fue idea de Dios Padre, es decir, empezó con Dios Padre. Número dos, empezó con Dios Espíritu. Sabemos que Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. Lo que estoy tomando ahora es conforme el versículo va apareciendo. El versículo dice así, mire por favor. En santificación del Espíritu. El Espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un trabajo. En santificación del Espíritu. Menciona al Espíritu. Entonces, Dios Padre ha elegido Dios Espíritu, con Dios Espíritu, el Espíritu Santo atrae a la persona. No es que usted tuvo las ganas de ir a Dios, de buscar a Dios. No, el que atrae, el que convence, el que redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Quiero que me acompañe a ver un texto que vamos a ver. El Espíritu Santo nos ha buscado, nos ha identificado y nos ha separado para el Señor. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy. El Espíritu Santo induce a la persona para atraerlo. Él está buscando y apartando a aquellos que Dios el Padre ha elegido para que puedan ser salvados en la sangre de Jesús y atraído a la familia de los redimidos. Quiero que me acompañe a abrir la Biblia en Hechos 15. Hechos 15, versículos 13 y 14. El trabajo del Espíritu Santo. Hechos 15, 13, dice la Biblia así, 13 y 14. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones israelitas, oídme. 15. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Cómo Dios os tomó, es decir, cómo Dios os ha elegido. Otro versículo más claro está en Juan 6, versículo 65. Juan 6, dice la Biblia así, 65. Dice la Biblia, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Ninguna persona puede venir a Cristo, si no por el Espíritu Santo que lo trae, lo busca, lo encuentra y lo lleva a Dios. ¿Cómo te interesaste en las cosas espirituales y en el Señor Jesús? ¿Cómo fue? Fue solo porque el Espíritu Santo estaba trabajando en tu corazón. Ninguna persona vino a Dios voluntariamente, es porque el Espíritu Santo estaba trabajando y lo encontró. Entonces, recuerda la pregunta que hemos hecho. Bueno, la vida cristiana se manifestó desde la eternidad con Dios Padre, luego con Dios Espíritu y por último, con Dios el Hijo. Claro, porque lo trajo al Espíritu Santo, ahora el Hijo hace su obra especial, y aquí está en el mismo versículo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, es decir,
pasar por la cruz, venir a Jesús para que Él nos perdone nuestros pecados y nos limpie con su sangre, y dar gracia y paz, o sea, multiplicados, es decir, dar una tranquilidad espiritual. Eso es lo que pasó. Nuestra salvación fue nuestra salvación fue planeada en la eternidad, pero fue completada en el Calvario hace 2000 años atrás. Fue planeada en la eternidad y fue completada en la cruz del Calvario cuando Él murió, Jesús, hace 2000 años atrás. Es importante entender la secuencia de la elección. Elección, presciencia y redención. Redención. En esta carta de Primera de Pedro, nos da la importancia de la doctrina de la expiación. Expiación es pasar por alto. Entonces, quiero leer con ustedes los últimos pasajes. Por ejemplo, quiero que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, el texto que estamos viendo, capítulo 1, verso 18 al 20, dice la Biblia, 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles o como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Entonces todo ya estaba planeado, y para ser salvo uno tiene que ir a la cruz de Jesús. Capítulo 2, verso 21 al 24. El 2, 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino conmemoraba la causa al que juzga justamente. 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. De eso está hablando lo que Jesús hizo. El capítulo 3, verso 18, el último versículo, 3, 18, dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. En la plenitud de los tiempos, vino el Señor Jesús mediante su muerte y sacrificio expiatorio, proporcionó una base justa sobre lo cual los elegidos, de acuerdo a su conocimiento previo de Dios, regresar a la comunión con Dios. Entonces, Jesús vino en el momento exacto, murió en el momento exacto, en el tiempo debido se fue al cielo porque Dios lo ha planeado así. Y por eso nosotros podemos ser salvos cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros y nuestro privilegio de ser sus testigos. Seguramente nuestros corazones se mueven por amarlo más y obedecerle completamente. Entonces, la idea de todo esto, de orar, de leer la Biblia, de conectarnos, de buscar a Dios, no es idea de nosotros, es idea de Dios. Idea del Padre, idea del Espíritu Santo, y idea del Hijo. Es entonces cosa seria. Si usted todavía no ha puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal, usted puede decirle, Señor, yo me uno a tus planes. Estos son planes eternos y Dios lo ha ideado y lo ha hecho de tal manera que el ser humano puede venir a Jesús y entregar su alma y ser salvo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, porque nos permites, al estar aquí, reunidos por estos medios, para escuchar tu palabra y aprenderlo, Señor.
que todo lo que tú has planeado no es idea de hombre, es idea tuya, Señor. Y por eso honramos, por eso escuchamos, por eso entregamos nuestro ser a ti. Y hoy me rindo con todo mi ser y perdona mis pecados. Y todo esto lo pedimos confiando en el nombre de tu Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, los amamos. Bendiciones.